En estos 2 días me puse a leer nuevamente el texto que voy a compartirles, y lo leí desde la Biblia de mi esposa y tomé la mía y me siento como extraño con la mía. Entonces vamos a leer la de mi esposa. ¿Cuántos le creen al Señor? Porque hay que creerle al Señor. Siempre hay que creerle a nuestro Dios Todopoderoso. Voy a leer este texto en favor de ustedes y para bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y vea hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es una orden dada por el Señor a un diácono de la iglesia. No es ni a un apóstol, es a un diácono de la iglesia. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que en el camino un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar al Dios Todopoderoso, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Esto nos sorprende a nosotros porque el Espíritu Santo nos está hablando constantemente. Acércate a ese carro y júntate. Automáticamente, versículo 30 dice que Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Porque esto es importante para nosotros. Constantemente el Espíritu Santo nos pregunta a nosotros: ¿entiendes lo que lees? Porque cuando no entendemos es porque no hacemos caso a lo que Dios demanda en las Escrituras. O si entendemos, simplemente no queremos sujetarnos a la Escritura. El versículo 32 dice que el pasaje de la Escritura que leía este hombre dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que los trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me expliques, te ruego que me digas, te ruego que me enseñes, porque no sé. Yo adoro a Yahvé y quiero que me enseñes de quién habla el profeta Isaías. Y es interesante porque en el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Todo ese trayecto sirvió para evangelizar a este hombre. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es el impedimento para que yo no entre al bautismo? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de ¿quién?
Felipe no le habló del impedimento. Felipe le habló de la fe que tú y yo depositamos en Cristo para salvación y vida eterna. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Un diácono de la iglesia. Hechos capítulo 6. Un diácono de la iglesia cumpliendo una función en el reino de los cielos. Las funciones no son solamente para los apóstoles, no son solamente para los profetas, evangelistas o maestros. La función de cumplir el evangelio de Cristo también es para la iglesia de Cristo. Y tú eres iglesia, a excepción de los que no han aceptado a Jesucristo como único y salvador. Es la transición de ser bautizado para recibir la Santa Cena. Es la transición de ser un incrédulo para creer en Jesús. Es la transición de dejar el pecado para seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es interesante para nosotros porque son pasos que nosotros damos para la gloria y honra de Dios, de obediencia. La Biblia dice que el Señor es el único que puede escudriñar nuestros corazones. No lo diga con miedo. Jesús ya sabe lo que está en tu corazón. Y el Espíritu Santo hace todo el esfuerzo para que tú depures el pecado. Gasta todo el tiempo. Jesús dijo, Él estará con ustedes para siempre. El propósito, bien fuerte porque es para la gloria y honra de Dios. El propósito es generar cambios en nuestra vida. ¿Quién soy yo para que venga el Rey de Reyes y me rescate y pague un precio con su sangre en la cruz? Por eso es que el todo cristiano tiene que darse a valer. ¿Cuántos aquí son valiosos para el reino? Todos somos valiosos. Dice la palabra en Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice Isaías, ¿quién lo conocerá? Yahvé responde, yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Toda la base está en el corazón, en ese pulmón, en ese músculo que tú y yo tenemos y que bombea la sangre y oxigena el cerebro para que tú y yo captemos la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la función del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Porque hoy en día
se ha disparado la ansiedad, la depresión. Se ha disparado muchas cosas que dañan nuestra salud mental. Pero los hijos de Dios somos sanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí son sanos? Aleluya. Dice el Señor que Él escudriña nuestra mente y prueba constantemente el corazón. Y lo más sorprendente de esto es que dice que al final se tienen que ver los frutos. ¿Cuáles son los frutos que tú das como cristiano? Como padre de familia, como hombre, como mujer, como vecino. ¿Qué frutos estás dando tú? Porque la Biblia dice, y Jesús dice, por sus frutos. ¿Sabías tú que el Señor nos conoce por lo que nosotros estamos haciendo? Y a su nombre. El salmista David dice en el Salmo 25, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tu senda, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todos los días, todo el día. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000. David sabía que su corazón lo podía traicionar. Por eso él pide. Y por eso la Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de ¿quién? Viene la primera bautizada. Pero ahora nos sorprendemos aún más. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero también nos enseña algo interesante. Dice el texto, los que no andan conforme a la carne, sino, porque es que a veces combinamos. Miren, Apocalipsis dice, o eres frío o eres caliente, pero a veces queremos ser tibios. Lo digo porque hay muchos cristianos que ya entró diciembre y se desactivan del evangelio hasta el 30 de enero a esta misma hora. ¿Sí? ¿Es así? Eso es real. Pero hay otro texto que nos sorprende más en Juan capítulo 10. Cuando tú lees el libro de Juan te das cuenta que Jesús es nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Dice Jesús en el capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen ¿qué? Si tú sigues leyendo te sorprendes aún más, porque Jesús dice, y yo las conozco, y yo las conozco, y yo sé quiénes son, y me siguen. ¿Cuántos le creen al Señor? Amén. Es la analogía. ¿Cuántos de aquí son ovejas? ¿Sí? ¿Sabías tú que el pastor que cuida las ovejas hace todo lo posible para que ellas estén bien? Hay muchas analogías sobre este animalito y nos enseña, por algo Jesús toma las ovejas. Pero también cuando uno escucha sobre los campesinos que tienen ovejas, uno sabe que una oveja queda neutralizada cuando el pastor la coge y la sienta. Esa ovejita queda neutralizada.
Eso pasa cuando nosotros dejamos que el adversario nos acomode en un sitio para luego trasquilarnos. Y ahí es donde nosotros comprendemos muchas cosas. Y hay cantidades de ejemplos que nos muestra Jesús. La percepción de la narrativa en Hechos capítulo 8 relata la transición del mensaje del Evangelio de Jesús en Jerusalén a Samaria, el martirio de un hombre llamado Esteban, versículo 2, un incrédulo malo que perseguía a la iglesia, que le gustaba matar evangélicos, versículo 3, un hombre llamado Simón el Mago, versículo 9, y la historia de un eunuco etíope que cree en Cristo, versículos 26 al 40. La transición del texto para decirte que Dios no tiene excepción. Dios selecciona a los que Él quiere, como Él quiere, porque esa es su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que desestimarnos a nosotros mismos porque no sabemos X o Y cosa, entonces es porque la gloria de Dios no ha venido y por eso es que yo. Y el texto nos muestra muchas cosas. Felipe, conocido como el evangelista o Felipe el diácono, es uno de los 7 diáconos que se escogieron para servir a la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 6, versículo 5. Cuando surgió la persecución, aprovechó para llevar el evangelio de Cristo. Ese es Felipe, el que menciona el capítulo 8. Y cuando tú ves los ejemplos o el momento en que él lleva el evangelio, él hace cosas maravillosas. ¿A través de quién? De la presencia de Dios. Y llega, comparte el evangelio, y antes del pasaje del versículo 26 encontramos que él predica en Samaria y se convierte una cantidad de personas, y entre esos está Simón, y dice que se convertían y automáticamente se bautizaban para la gloria y honra de Dios. Pero dentro también de esa historia encontramos el tipo de bautismo que nosotros debemos llevar. Y nos sorprendemos porque Felipe en la primera fase dice que bautizó en el nombre de Jesús. Ayer les compartía en el ayuno a algunos hermanos, si era antibíblico bautizar en el nombre de Jesús. Y creo que eso es algo que ha tenido controversia a nivel de la historia. No entres en controversia ni en disputa para decir que el bautismo de Jesús, en el nombre de Jesús, es pagano. Te lo digo porque los discípulos llegaron y nunca recriminaron a Felipe. Después que los discípulos llegan, mira la obra que hizo Felipe y nunca lo recriminan. Por el contrario, creo que se alegran por el trabajo que Felipe estaba haciendo. Pero el bautismo en el nombre de Jesús le hace falta algo en las Escrituras, y eso no les explica ese versículo, ese capítulo 8. ¿Por qué nosotros bautizamos en la Trinidad? Porque así lo demanda el Nuevo Testamento. El bautismo en el nombre de Jesús tiene que ser completado con la obra del Espíritu Santo. Y los discípulos, Juan y Pedro, colocaron las manos en todos aquellos y les entregaron el Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo Pedro y Juan. No dijeron, vamos a bautizarlo otra vez de nuevo porque esto es falso. Y a su nombre.
La percepción de la palabra y la transición de un paso de obediencia para ser bautizado toca nuestro corazón constantemente. La transición, o sea, lo que yo quiero ser en mi vida personal, lo que estoy cambiando para bendición de la palabra. Eso es como cuando tú cambias de trabajo, la transición que el Señor está demandando. Cuando tú cambias de barrio, la transición, lo que Dios quiere que tú hagas en esa transición. Y que constantemente el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Lo que Dios demanda. Cuando vemos el texto encontramos el contraste entre el bautismo de Simón el mago y el etíope. Y esto es importante porque no se trata de evangelizar por tu propia cuenta, sino de escuchar a Dios. Sujeción. Sujeción. Felipe estaba sujeto a los apóstoles. Por eso los apóstoles vinieron a bendecir su trabajo. Sujeción. Felipe escuchó la voz de quién y le dijo: ve por este camino. Creo que nosotros entendemos claramente. Por eso no se trata de evangelizar por nuestra propia cuenta. No. Se trata de escuchar la voz de Dios para hacer la obra de quién. Aleluya. No se trata de negociar con la fe y con el Espíritu Santo, porque el bautismo de Simón el mago se estaba convirtiendo en un negocio. Y esto nos sorprende porque vemos mucha teología barata por ahí. Dice la palabra que van a engañar aún a los escogidos. ¿Cómo está tu mente? ¿Y cómo está tu corazón? Simón se arrepintió, se bautizó y luego quería coger la palabra como negocio. Teología de la prosperidad. Cuando llegó Pedro y Juan, él estaba de lejos y vio que el Espíritu Santo descendía sobre los que se habían bautizado. Y él llegó y le dijo: Pedro y Juan, ¿cuánto vale? Lea el texto. ¿Cuánto vale ese poder? Y sacó el fajo de billete. Y Pedro le dijo: tu dinero perecerá contigo. Eso le pasa a los teólogos que trabajan la teología de la prosperidad. Vas a estar en hiel de amargura. Y a su nombre. No se trata de discutir sobre en qué nombre se debe bautizar, sino de entender la palabra de Dios en tu corazón. Cristianos que entran a polemizar por algunas cosas en la Biblia sin saber nada. No tiene sentido. ¿Cuántas personas han venido a debatir aquí conmigo? Y algunos son descarados, vienen a debatir cuando yo voy a iniciar el servicio. No se trata de debatir, que yo soy más santo que tú. Se trata de tener un corazón contrito y humillado para decir: soy santo delante del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque es así.
El enviado, el mensajero, eres tú y soy yo. Felipe acaba de concluir su misión en Samaria, bautiza a una cantidad de personas. Es el mismo texto, está antes de este texto. Hizo una obra grande, llegaron los discípulos, colocaron sus manos, recibieron el Espíritu Santo y la historia de Simón se volvió un desastre. Luego ahora Felipe, acabando de concluir, nuevamente es enviado por Dios y le dice: levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. Entonces se levantó Felipe y fue, obedeció. Felipe, necesito que hagas este trabajo. Eso es como cuando el Señor nos demanda que tenemos que compartir el evangelio en casa. Obedeció. El Señor nos demanda dar buen testimonio en casa. Obediencia. El Señor nos manda a cuidar a los hijos. Obediencia. El Señor nos dice: no te sientes en silla de escarnecedores. Obediencia. No andes en consejo de malos. Obediencia. ¿Y a su nombre? ¿Cuántos aquí son obedientes al Señor? Mientras iba por el camino, se encuentra con este hombre que venía con su carrito. El Espíritu Santo le dice: acércate, Felipe, acércate. Y escuchó que estaba leyendo al profeta Isaías. Estaba leyendo lo que aconteció proféticamente con Jesús. Y esto es sorprendente porque si alguien en tu casa no entiende las escrituras, si alguien en tu trabajo no entiende las escrituras, tu deber es explicarle, no confundirlo. Porque a veces creamos confusión. Es explicarle las escrituras. Y aún si no entiendes tú, entonces recibir el consejo de otro que sabe un poquito más para explicar. Esa es la función que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dice que la escritura que Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: no entiendo nada. Sí, leo que aquí este hombre pagó un precio, como oveja fue el matadero, como cordero lo trasquilaron, no abrió su boca, y cuando la abrió en la cruz fue para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía en la cruz estaba pidiendo salvación para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bien fuerte, mi hermano. Aleluya. Este funcionario etíope de Candace viene leyendo pergamino de Isaías. El Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate. Felipe en el verso 30 lo escucha. ¿Entiendes lo que lees? Este hombre le dice: no entiendo absolutamente nada. ¿Ustedes alguna vez no se han encontrado con un texto que lo leen? ¿O no? Imagínense, si yo leo la escritura y yo leo libros y leo comentarios y leo el griego y el hebreo, y hay textos que no los entiendo todavía. Y el Espíritu Santo está para darnos toda la garantía para entenderlo. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno está falto de sabiduría, pero no la pida por libra ni por kilo, porque se acaba. Pídala en abundancia.
¿Cuántos dicen amén? En abundancia. Aleluya. Dice la palabra que Felipe le explica, le habla del Rey de Reyes y Señor de Señores, le habla de quién murió en esa cruz, de cómo llegó a ese madero, de qué vino a hacer aquí en esta tierra y cómo el Dios Todopoderoso salva a la humanidad a través de él. Y él decía, amén, gloria a Dios. Se sorprendía. ¿Y quién no se sorprende con lo que hace Jesús? Todos aquí damos testimonio de él. Bienaventurados los que no ven y creen. No necesitamos una lámina ni un crucifijo. Bienaventurados los que creen, los que no ven, pero también dichosos aquellos que adoran en espíritu, porque Dios es espíritu y el Espíritu Santo se mueve en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hoy hay una fiesta grande en el cielo y están inquietos allá arriba porque están esperando, así como alguno de ustedes está esperando. Allá en el cielo están ansiosos. Y a su nombre. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo necesito bautizarme, pero no para salvación, para dar un paso más de obediencia, para seguir siendo más manso y más humilde. Porque ¿sabías tú que el etíope era un funcionario sujeto a esclavitud? Mire, yo no voy a profundizar su vida, pero a este tipo de hombre lo castraban para amarrarlo como esclavo. Y él se goza en la presencia del Señor. Fue a Jerusalén a adorar a Yahvé y venía gozoso de adorar, dice la palabra. Es como cuando tú entras aquí y luego sales y te vas gozoso. El problema es cuando tú te sales de aquí y tu corazón comienza a criticar al grupo de alabanza, a los sugieres, a los maestros de escuela dominical, al predicador, al pastor, a la pastora. Entonces, ¿a qué viniste? ¿Te das cuenta? Que nuestro corazón nos traiciona, pero Cristo vino para limpiarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú tienes el corazón limpio? Aleluya. ¿Qué impide? ¿Cuál es el impedimento para que yo dé pasos de obediencia? Felipe no le da ningún impedimento. Felipe le da la garantía de creer en Jesús y seguir avanzando. Sorpréndete porque muchas veces cuando damos pasos de obediencia, no es el diablo el que nos los impide. Es nuestro corazón. No soy capaz de dejar esto y esto. Por eso no doy pasos de obediencia. O no quiero dejarlo. Pero aún más, también hay externos que están a nuestro alrededor y que esto nos sorprende porque llegan. Tú no puedes con la autoridad, porque tú estás así, 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 así. ¿Quién soy yo para impedir? ¿Quién somos nosotros para impedirle a
a cristianos que den pasos de obediencia. Te puedo decir que no somos nada delante del Señor. Somos cristianos, somos pecadores arrepentidos, que cada día luchamos por una salvación, cada día luchamos por una santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, y cada día hacemos el esfuerzo constantemente. Y el enemigo siempre busca perturbar nuestra vida espiritual. Pero seguimos de pie. Y si estamos sentados, el ángel del Señor, el Espíritu Santo dice: levántate, porque yo estoy contigo. No te preocupes. Él ve nuestros corazones. ¿Cómo está tu corazón? ¿Contrito y humillado? Para la gloria y honra de Dios. Felipe dijo: no tengo ningún impedimento, solo tienes que creer en Jesús. Y él dijo: creo hace rato y creo ahora aún más, porque me has explicado el Evangelio y he entendido quién es el Hijo de Dios. Y el texto dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, zambúlleme en esa agua. Y Felipe, ¿sabe qué hizo Felipe? No se acordó de lo que vio en Simón, porque ya se había dado cuenta del corazón negro de Simón. No. Felipe se acordó de la presencia del Espíritu Santo y la convicción que tiene este hombre para recibir el Evangelio y aceptar a Jesucristo como único y Salvador, e ir, dar el paso de obediencia y seguir gozoso, porque la palabra dice que el eunuco iba cantando: la alabanza a Dios, cambian las cosas, y se iba perdiendo. ¿Qué pasó en África? No sabemos, pero el Evangelio se expandió a través de este hombre. La Biblia dice: id y haced discípulos. Es un imperativo para la iglesia. No dice: id y destruid discípulos. Dice: id y haced, y bautízalos como Felipe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un solo Dios manifestando su gloria en la Trinidad a lo largo del camino. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿más qué? Pero el siguiente versículo dice que Jesús no vino para condenar al pecador. Lastimosamente nosotros tomamos una cultura y en muchas ocasiones no son sujetos a padres de la iglesia del pasado, como los calvinistas y los arminianos, los padres de la iglesia, donde eran estrictos y a algunos les gustaba el dinero. Pero hoy en día, antes de que un cristiano dé un paso de obediencia, tomamos la palabra no para transformar, sino para destruir en el momento. Y eso es lo que yo le digo a los que se van a bautizar. Creo que lo piensan una y otra vez. Y me perdona el hermano Albeiro que va a tomar este ejemplo. El hermano Albeiro me dijo: tengo una inquietud. Entonces, yo ahora no puedo votar a nadie del trabajo. Después que me bauticen no puedo votar a nadie él tiene un grupo de trabajadores.
¿Y qué le dije yo? Úngelos. Yo le dije, el que no quiera trabajar, sáquelo de la empresa, mijo. ¿O no? El que es flojo, que no coma, dice la palabra. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. El Génesis, léase los principios del Génesis. El que no quiera trabajar, el que no pueda, es diferente. El que no quiera en la casa trabajar, no va a comer, punto. Y a su nombre. El Señor usó el libro de Isaías para permitir que el etíope, el eunuco, oyera el evangelio, y de inmediato este hombre hace pasos de obediencia, y en África el evangelio se expandió de manera sobrenatural. Cuando tú le hablas a alguien del evangelio, tú no sabes qué va a suceder ahí. Lo que sí debes de sorprenderte es que si el evangelio lo tocó y tú le enseñaste, estoy más que seguro que ese va a buscar más personas perdidas y va a transformar la historia para salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Por sus frutos. Y hoy tenemos muchos frutos. Y por último, voy a repetir este versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso fue lo que le dijo Felipe a todas estas personas que creían y eran bautizadas. Porque ahí no hay una condenación, porque Dios es en última quien ve el corazón. ¿Cuántas personas no he bautizado yo? Muchas. No sé la vida de algunos, no sé. No sé si algunos se han ido al mundo. Muchas. El Señor me demanda, id, enseña, haced, transforma a la iglesia para bendición de los demás. Hoy yo le doy gracias a Dios porque mi hija va a dar un paso de obediencia. Aleluya. Solo me falta el mayor y yo le creo al Señor. Nuestra base es creer. Si crees en Jesús, serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! No hay nada que nos impida dar pasos de obediencia. No hay nada. No hay una diferencia entre una tina, una quebrada y una casa finca. No. No hay. Y yo no sé, la hermana María me va a corregir. La única mujer que se bautizó o tocó el río Jordán, donde se bautizó Jesús, es la hermana María. Ella se bautizó. ¿Usted se bautizó, hermana? Se bautizó en el río Jordán, donde Jesús. Entonces el bautismo de ella es más válido que el mío. La única diferencia es que el Señor la bendijo a ella de manera sobrenatural para que entendiera ese río donde Jesús entró y el propósito por el cual Jesús. Bienaventurado, dichosa la hermana María. Y ella está viendo los frutos en este lugar. Por su vida han pasado más de 7 pastores. Y yo soy el número 8. ¿Sí? Y seguirá contando. Por sus frutos. Ya no le puedo exigir.
La hermana Tulia, ya no le puedo exigir. La hermana Edilma, hay hermanos que ya no le puedo exigir. Pero sí le puedo tocar el hombro a mi hija, sí le puedo tocar el hombro a Juliana, a Daniel, a Angie, a Albeiro, y decirle, vamos a ganar más almas para Cristo. Puedo tocarle el hombro a cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, es bonito cuando uno está en el Evangelio. Un día Jesús aparecerá en una nube blanca y todo ojo, el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor y la iglesia, ¿estarán en qué? ¿Estarán en qué? ¿Cómo nos consiente nuestro Dios? Esperamos su venida. La esperamos con un corazón contrito. Así que démosle la gloria y la honra a Dios. Recuerda, aquellos que no han recibido a Jesucristo como único y Salvador, Cristo está a la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta tocando la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré y sacaré y haré un banquete. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en ese banquete? Al hermano Francisco apenas lo conocí ayer y me sorprende. Y Señor lo bendiga grandemente. Vamos a seguir de pie y vamos a seguir avanzando. Vamos a sujetarnos a la palabra y vamos a sujetarnos a la Iglesia Interamericana Peniel. Vamos a seguir mostrando un buen testimonio, pase lo que pase y cueste lo que cueste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan en el reino de los cielos? Bien fuerte, más fuerte, aleluya. Quiero que te coloques de pie. Recuerda que tienes tiempo. Si crees, seguirás viendo la gloria de Dios. Padre, gracias porque tu palabra es leída, Señor, porque tu palabra nos confirma